noches, queridos hermanos de calle Santiago del Estero, respondiendo a la invitación de Osvaldo. Voy a tratar de desarrollar en esta temática que ustedes tienen respecto del libro de Esdras, el capítulo 3. El Salmo 137, que lleva por título Lamento de los cautivos en Babilonia, nos refleja la situación que ellos estaban viviendo y revela el deseo que tenían los cautivos de volver a su hogar. Evidentemente estaban experimentando el exilio. Ustedes ya han hablado de esto, ha habido introducciones, o sea que conocen de lo que a lo que estamos referenciando. Miren lo que dice la poesía. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Ellos la veían lejos a Sión, veían lejos el poder volver a su hogar, pero Dios no se olvidó de su pueblo. Estoy seguro que todos aquellos que reflejaban su tristeza y que lo volcaban a esta poesía, ni remotamente pensaban cómo iba a actuar Dios, de qué manera, con qué método, cuál era el plan de Dios, el medio de Dios para hacerlos regresar. ¿Qué iba a usar Dios para que ellos puedan volver a Jerusalén? Para que los fieles de Judá retornasen a su hogar para reconstruir el altar, para reconstruir el templo, para reconstruir las ciudades y también los muros. Como ya han visto seguramente en el capítulo 1, Jehová despertó el espíritu del rey Ciro, nos dice la palabra de Dios. Y nos cuenta el versículo 2 y 3, hizo pregonar en todo su reino el encargo que había recibido de parte de Dios. Dios le había ordenado, nos cuenta el capítulo 1, que le edifique casa en Jerusalén. Por eso, en el versículo 3 que hemos mencionado, él dice: quien haya entre vosotros en su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. Hace una convocatoria, no solamente una proclama, no solamente pregona, sino que también convoca a aquellos que querían volver. Hay una nota triste, desalentadora en el versículo 4 que seguramente han considerado. Un remanente de un grupo de judíos que ya se habían amoldado a la Babilonia y que decidieron quedarse. La congregación, la gran parte de la congregación decidió volver, pero hubo un grupo que decidió quedarse. Miren, con un dejo de tristeza decimos: si a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oros, bienes. Es increíble, ¿no? Se habían amoldado a Babilonia. Ellos sí que no soñaban, como los cantores del Salmo 137, de volver. Una gran lección, no amoldarnos al mundo, ¿no? Babilonia también representa al mundo. Pero hubo un grupo, un remanente, siempre hay un remanente en el pueblo de Dios, que decidió volver. Y nos cuenta el capítulo 2 de Esdras, que eran en total 49.697 personas, contando los siervos y las siervas. Esto lo leemos en Esdras 2, 64 y 65. O sea, que fue apabullante el deseo de aquellos que decidieron volver
a su hogar. Claro, el capítulo 2, como ya habrán considerado, también nos cuenta que un tal Zorobabel y Josué, que estaba vinculado con el sacerdocio, fueron los conductores de este gran grupo de exiliados. ¿Cuándo estamos parados en la historia? Bueno, más o menos el año 538, 537, va en orden decreciente, antes de Cristo. Nos apresuramos a decir, para que no haya ningún tipo de confusiones, que 80 años más tarde, más o menos por el 458 a.C., y bajo el reinado de aquel que sucedió a Ciro, un tal Artajerjes, Esdras, llamado el escriba, Sofer es la palabra, y sacerdote, Cohen es la palabra, viaja a Jerusalén con otro grupo, otro remanente que decidió no amoldarse a Babilonia. Pero tenían otra misión, ya no construir, sino apuntalar espiritualmente al pueblo y hacer reformas basadas en la palabra de Dios. Esto es retratado y corroborado por los capítulos 7 y 8 de este libro. Pero me voy a dedicar en estos minutos que nos quedan a hablar del capítulo encomendado, que es el capítulo 3. Yo estoy seguro que ustedes lo han leído. Por eso me abstengo de leer estos 13 versículos a sabiendas de que como lo están estudiando, todos se van anticipando y han leído este capítulo 3. El versículo 1 nos habla de cuando llegó el mes séptimo. Esto es historia. La salida de Babilonia fue en la primavera y por algún tiempo después de su llegada, nos cuenta la historia o el relato que el remanente de estos casi 50.000 hombres y mujeres estuvo ocupado en la necesaria tarea de levantar una vivienda para sí, habitaciones para sí, entre las ruinas de lo que había quedado de Jerusalén, no solamente en Jerusalén, sino en sus cercanías. Ahora, terminado este trabajo preliminar, podríamos decir, de adaptación, ellos se dedicaron urgentemente, dirigieron toda su atención a la edificación del altar del sacrificio. Esto lo cuenta, lo relata el versículo 3. Una vez establecidos, dice, ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Justamente los versículos 2 y 3 de este capítulo 3 nos muestran al sacerdote Josué cumpliendo su rol, tomando la iniciativa y el liderazgo. Y a Zorobabel, el líder también del grupo, el encomendado, ejecutando aquellas tareas. Tenían urgencia. ¿Urgencia de qué? ¿De qué? De hacer, en primer lugar, propiciación por sus pecados. De rogar a Dios para recibir la bendición divina sobre sus preparativos en cuanto a la edificación del templo. Y fundamentalmente, un pueblo castigado que había aprendido la lección, hacer un pacto frente al altar y animar aquellos sentimientos de piedad, reavivar aquel sentimiento de patriotismo para la prosecución de esta fusta, de esta obra de carácter nacional. No es casualidad, como nos indica el versículo 3, que colocaron el altar sobre su base. Las basas o las bases eran los cimientos antiguos donde había estado aquel altar construido hace tanto tiempo y que después se convirtió en ruinas. No ocuparon ni más ni menos que el lugar que éste tenía. Era como una réplica. Volvieron a ser aquello que había desaparecido. El versículo 3 es bien claro. Y colocaron el altar sobre su base.
porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Algo vamos a referirnos después. Los versículos 4 al 7 nos relatan que en el convencimiento que su deber era cumplir con todos los ritos públicos de la religión, decidieron no esperar. Había urgencia por celebrar reuniones de adoración, reuniones de alabanza, reuniones que les permitan acercarse a Dios, aún antes de que el templo estuviese reedificado y dedicado. Ellos dijeron, no podemos esperar, tenemos que adorar a Dios ahora, hacer pacto con Dios ahora, pedir la bendición de Dios ahora, la provisión, la providencia y la protección de Dios ahora. Y ya lo hemos leído. Ponían énfasis en estos cultos. Los hacían por la mañana, los hacían por la tarde, renovando así los servicios diarios prescriptos por la ley. Todo esto está establecido en Éxodo 20, 38 y 39 y en Levítico 6, del 9 al 11. Los cultos diarios, las reuniones, las celebraciones diarias. Ellos las hacían 2 veces por día. Quiero decirles que este primer segmento, titulado en tu Biblia y en la mía, Restauración del altar y del culto, me deja algunas reflexiones, porque en definitiva estudiamos el libro de Esdras de hace tantos miles de años, no solamente para conocer de historia, de geografía, de política, sino fundamentalmente para que nos traiga una lección contemporánea, ayornada a lo que vivimos hoy, a la iglesia de hoy, a mi vida hoy. ¿Qué lecciones me dejan y qué desafíos me deja este primer segmento que va del capítulo 3, versículo 1 al 7? Bueno, en primer lugar, como hemos leído, me muestra que había unidad. Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Hermanos, ¿cuántas veces hemos leído Primera Juan, la oración pontifical del Señor de Juan 17, tantos consejos dados por Pablo a Timoteo, allí en las cartas pastorales de Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito, de cómo conducirse, y en todas ellas sobresale el tema de la unidad. Ese acercamiento, esa comunión, esa fraternidad, esa comunidad de ideas que debe imperar en la iglesia local. Me encanta esta frase, como un solo hombre, había un solo pensamiento, una sola idea, un solo objetivo, una sola misión, una sola visión. El secreto del éxito en la iglesia local es la unidad. Unidad que en el caso nuestro, que somos iglesia, ya la ganó Cristo, la hizo Cristo, pero que nosotros tenemos que renovar, luchar por ella para que no se rompa, no se pierda, no se resquebraje. En segundo lugar, lo hemos leído, me llama la atención y es para mí un ejemplo y un desafío ver cómo actuaron, la iniciativa, no solamente la unidad, sino también la iniciativa. Me acuerdo cuando nuestros jóvenes fueron a las Malvinas, el presidente estaba en la casa de gobierno, dicen algunos, tomándose una copita. No arriesgó su pellejo, no fue al frente, lo miraba desde lejos, lo miraba por televisión. Hermanos, ¿cuántos líderes empujan a sus súbditos, a sus plebeyos, a sus seguidores, a ir adelante, a confrontar, a enfrentar, a batallar, pero ellos se quedan atrás en sus palacios, en sus lugares confortables, cuidados, protegidos?
En este caso, Zorobabel, toda su parentela, Josué y toda su parentela iban al frente, iban adelante, se pusieron antes que nadie y dijeron manos a la obra. ¿Cuánto nos enseña Pablo allí en 1 Timoteo a cómo tratar a los ancianos, en particular a los obispos, a los sobrevividores o a los pastores? Reconocerlos, valorarlos, apoyarlos. Con cuánta gratitud vemos que en iglesias como la que componen ustedes, hubo y hay hombres de Dios que no mandan a la grey al frente, sino que se ponen primeros. Son los primeros en levantar la mano, son los primeros en llegar, son los primeros en hacer, son los primeros en ofrendar, son los primeros en estar. Vaya si merecen reconocimiento. Yo soy un fanático de esto de que el pastor o el obispo o el sobrevividor no es un felpudo. Una mala enseñanza a través de los años, hermanos. Dejemos esos preconceptos de lado. Los pastores son hombres de Dios que deben ser admirados, apoyados, no cuestionados, apoyados. ¿Por qué? Porque han tomado la iniciativa. Mientras vos dormís, ellos están despiertos, pensando en cómo solucionar el problema. Mientras vos descansás, ellos están leyendo la palabra de Dios. Mientras vos estás en tus quehaceres propios del día, en tus labores, ellos están maquinando cómo podemos hacer para llegar al prójimo. ¿Cuántas tareas? ¿Cuántas tareas? No solamente las materiales, sino también las espirituales. Están a cargo de estos hombres de Dios como Zorobabel y como Josué. Ellos tomaron la iniciativa, no solamente de palabra, sino de hecho, y lo hicieron, porque el tema acá es hacerlo. Yo tengo un viejo dicho que dice: la distancia entre la excelencia y la improvisación es trabajar, trabajar y trabajar. Hermano, ¿querés que algo salga mal? Dedicale 10 minutos. ¿Querés que algo salga bien y sea de bendición y sea aprobado por Dios? Dedicale tu tiempo, tu capacidad. En tercer lugar, respaldo. Miren, no estaban solos los hermanos de del sacerdote, los hermanos de Zorobabel, sus familias, lo dijimos antes, los respaldaban. Qué importante cuando nuestras familias nos respaldan. Nos hablaba el domingo pasado o el anterior nuestro hermano Macio acerca de los padres, cómo educar, de qué manera disciplinar con amor, cómo formar, cómo ser esos palos tutores que ayudan a crecer a nuestros hijos. Una familia atrás respaldando. No es casualidad, no es por arte de magia. Hay trabajo, hay constancia, hay ejemplo, hay educación cristiana, hay horas de rodillas dobladas de la esposa, del esposo. Las familias, hermanos, respaldando. A mí me conmueven. Es una de las cosas que más me gustan de este capítulo 3, la familia detrás. No somos el llanero solitario, que somos los eternos viudos, que siempre estamos solos y nuestra esposa no nos apoya, nuestros hijos no nos apoyan. La familia apoyaba. Y esto lo vemos en las iglesias. Doy gracias a Dios por iglesias como Santiago del Estero, donde la familia está y se ve, se nota. En cuarto lugar, el aprovechamiento, el uso intensivo. Dice, inauguraron el altar y lo usaron. Ofrecieron inmediatamente holocausto. ¿Para qué queremos semejante templo si los viernes a la noche no citamos a los chicos del barrio para que vengan a jugar la pelota y con esa excusa le predicamos el evangelio? ¿Para qué queremos nuestros vehículos si cuando llega la hora de evangelizar al prójimo
están estacionados en nuestros hogares? ¿Para qué queremos nuestras capacidades? Hermanos, me gustó mucho. No hubo ni tiempo para que se seque el cemento. No sé cómo lo haría, que usaban. Pero estaban los ladrillos mojados. Y lo usaron para adorar a Dios. Para rendirle el culto. Para celebrar ese encuentro que ellos necesitaban. Y recrear el pacto con Dios. Y por último, me llama la atención la dedicación. Lo hemos leído todos los días, 2 veces por día. Oraban, alababan y adoraban a Dios. Hermanos, la pandemia vino para quedarse. No sé qué les pasa a ustedes, pero nosotros en la iglesia local no hay un solo día que no haya algo. En NEA, Nueva Esperanza para el Adicto, espacio varón para los hombres, espacio mujer, grupo de adolescentes, grupo de jóvenes, grupo de preadolescentes, grupo de mayores, nunca más solo, reunión de los viernes, reunión de los domingos. Hermanos, reunión de jóvenes. Es impresionante la dedicación. Eso de saludarme el domingo a las 12:30 del mediodía y decirte hasta el domingo que viene, en la iglesia de estos tiempos, no va más, como dicen los jóvenes, no va más. No hay comunión que pueda sostenerse con esa distancia de tiempo. No hay ninguna posibilidad de recrear afinidad. No hay ninguna posibilidad de interrelacionarnos, de aconsejar, de escuchar, de comunicar. Hasta el domingo que viene. No, hermano. Todos los días esta gente se dedicó, querían como redimir el tiempo perdido en Babilonia y en la etapa anterior, que es lo que lo llevó al exilio, a la mañana y a la noche. Estaba el altar, vamos a dedicarlo, vamos a hacer el culto, vamos a orar, vamos a alabar y vamos a orar a Dios. Vamos al segundo segmento. Vos tenés un título allí, colocación de los cimientos del templo. No es que hicieron el templo, solamente colocaron los cimientos. Versículo 6. El versículo 6 nos dice, vuelvo, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero ellos estaban recontra preocupados. Hubo un pero ahí. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Miren, estaban muy contentos con el altar, pero tenían una preocupación. Los cimientos del templo de Jehová todavía no habían comenzado a hacerse. Por eso, desde el versículo 8 y hasta el versículo 13, vamos a ver a todo el pueblo ahora, todo el pueblo abocado a esta misión. ¿Cuál era? La de fijar las bases, los cimientos del templo de Jehová. Miren, en este segmento, que va del 8 al 13, no solamente vemos a los citados Zorobabel y Josué y a su familia, a sus hermanos, sino que también tiene una participación muy activa los levitas, en particular los jóvenes. Fíjate que lo dice el extenso versículo 8, a los jóvenes de 20 años para arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Aparece en el versículo 9, que ya leíste seguramente, una vez más esta frase, como un solo hombre. Aquella impronta del primer segmento que se usó para edificar, para levantar el altar, no se perdió a la hora de fijar o poner los cimientos del templo. Desde el versículo 9 al versículo 12 se patentiza una escalera ascendente, con peldaños iniciados con la letra A. Yo te invito a que tomes tu Biblia en papel o electrónica y me acompañes. Mira, vamos al primer peldaño.
Unos activaban. Nos dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 10, otros alababan. Otro grupo asistía. Otro grupo agradecía. Algunos aclamaban. Y muchos mostraban alegría. Una regla, mnemotécnica para no olvidarnos nunca más de estos versículos 8, 9, 10, 11 y 12 de Esdras capítulo 3. La A de activaban, todo aliterado, la A de alababan, la A de asistían, la A de agradecían, la A de aclamaban y la A de alegría. La A de alegría. Claro, ustedes me van a decir, sí, pero había algunos que lloraban. Y sí, claro, sí, siempre hay alguien que llora. Y con razón. Eran aquellos ancianos, quizás habían conocido la Jerusalén anterior y lloraban. Miren, es muy común que lloremos por el pasado. Hay una vieja frase que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Nos ha hecho mucho daño esta frase. ¿Por qué? Porque de alguna manera subestimamos el presente. Y yo veo aquí que la actitud de los líderes era incorporar a los jóvenes, porque veían en ellos a valores, no solamente futuros. El futuro de la iglesia son los jóvenes, no, el presente de la iglesia, hermanos. El presente, se lo digo suavecito, el presente de calle Santiago del Estero son los jóvenes. Yo doy gracias a Dios por el grupo de jóvenes que hay en la iglesia local. Yo a veces le digo la mosca, pero no corresponde, en la iglesia de calle Santiago del Estero. Gracias a Dios. Consérvenlo, multiplíquenlo. Son el presente. Pero los viejitos lloraban. ¿Saben por qué? No habían escuchado al profeta contemporáneo, a Ageo. Él escribió en Ageo 2:7, vendrá el deseado de todas las naciones. En Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Estos ancianos que lloraban, ¿sí?, que estaban compungidos, no podían avisorar que esta casa, cuyos cimientos estaban colocando, recibiría dentro de sus paredes al Salvador encarnado. ¡Wow! Claro. Era difícil que lo entendiesen, pero Ageo lo veía. Está bien que después Tito, no Ochoa, Tito lo destruyó a este templo, después que el Señor ascendió a los cielos y después que muchos de los apóstoles murieron, pero el Señor mismo, en su niñez, en su juventud y en su adultez, estuvo en ese templo. Hermanos, este segmento, ¿a qué me desafía? ¿Qué lección me deja? Así como el otro me dejó 5 lecciones, este también me deja algunas más. Habíamos dicho que estaban unánimes, trabajando. Uno estimaba y valoraba la tarea del otro, pequeño detalle. Estimaban y valoraban lo que hacía el otro. Hace un tiempo leí un libro de un tal Hernán Hesse, escritor suizo-alemán, que lo escribió por 1927, llamado El lobo estepario. No es el único libro que escribió. Lobo estepario hablaba de un hombre solitario que difícilmente se relacionaba, le era muy difícil relacionarse, y lo ponía en contraposición con lo que se da a llamar los lobos en manada, ¿no? Que salían a cazar todos juntos. Estaba solo, cazaba cuando podía. Le gustaba, es como que le gustaba vivir de esta manera. Hermanos, este punto que he mencionado, uno estimaba y valoraba la tarea del otro, es muy trascendente en una iglesia local. Yo lo vivo
en la iglesia local. Ver una congregación unida, solidaria, mancomunada en cumplir la misión, teniendo un objetivo común, teniendo en claro toda la congregación, no unos pocos, la visión que Dios le ha dado a los pastores, a los ancianos, es conmovedor. Nos encolumnamos detrás de aquellos que nos preceden, de aquellos que van delante de nosotros, aquellos que han tomado la tea, el candelero, aquellos que han quizás iniciado la obra o proseguido la obra. No es una época de impulsos personalistas. No es una época en la iglesia local de decisiones unilaterales. No es época de unicatos. Es hora de una iglesia de consenso, donde se habla entre los pastores, se habla con los diáconos, se habla con los líderes, se habla con los maestros, se habla con las familias, se habla con las señoras, las esposas. Todos tienen información, todos saben hacia dónde se va. Esto es lo que yo veo en este segmento que va del capítulo 3, del versículo 8 al 13. Había iniciativa, pero también había valoración, había estimación. Yo estimo a aquel que estudia la Biblia, yo estimo a aquel que abre el templo, yo estimo a aquel que se ocupa de ir a buscar a los hermanos, yo estimo a aquel que no deja ir a una hermana mayor en estos tiempos peligrosos a su casa, sino que la lleva. Hermanos, estimamos a los maestros, estimamos a los que sirven, estimamos a los que trabajan con sus manos y los valoramos, pero también les compartimos, les hacemos lugar, los habilitamos, los hacemos partícipes. Esta es la iglesia de hoy. En tercer lugar, yo veo que hubo confianza. Si me permiten, yo sé que entre aquellos que ven los videos hay muchos jóvenes, hay muchos jóvenes y ustedes tienen, como dije antes, una iglesia con muchos jóvenes. Los líderes pusieron a los jóvenes levitas a activar. Miren qué palabra, la palabra activar. Claro, eran hombres y mujeres espirituales dedicados a las cosas de Dios. Hombres y mujeres espirituales dedicados a las cosas de Dios. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. 1 Timoteo 4:12 lo conocemos todos. Qué importante que es poner en el equipo de primera a los jóvenes espirituales, a colaborar, a ayudar. Hay tareas de todo tipo, administrativas, más que nada ahora técnicas, espirituales, de aconsejamiento. Hombres espirituales. Miren, aprendimos con fuego en estos últimos 50 años de servicio al Señor que aún las tareas materiales necesitan de hombres espirituales. Y así lo comprendieron los mayores, Zorobabel, Josué y compañía. Pusieron a los levitas, hombres espirituales, dedicados a Dios, a hacer tareas espirituales y también materiales. ¿Cuántos sinsabores, cuántas crisis nos han traído a las iglesias cuando hemos puesto equivocadamente, erróneamente, aún tareas materiales en manos de hombres carnales? Hermanos, yo veo en Hechos 6 que aún para servir a las mesas, los apóstoles, ni más ni menos que los apóstoles, pusieron la lupa
en hombres espirituales, llenos de sabiduría, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Que hagamos lo mismo en nuestras iglesias, que habilitemos a los jóvenes espirituales a hacer distintas tareas, no teniendo en poco su juventud. Miren, los jóvenes no me van a entender, voy a hablar en chino, a no ser que entiendan algo de arquitectura, de maestro mayor de obra, de construcción. Los pusieron como sobreestantes y como superintendentes. ¿Qué era un sobreestante? Era un capataz de una obra en construcción, el referente, el que estaba día a día, el que abre y cierra la obra. Pero también, aún siendo jóvenes, estos levitas fueron superintendentes, tenían la dirección prácticamente suprema, eran los máximos responsables de estos cimientos, de esta etapa en la construcción del templo. Quiero terminar diciéndoles lo que me pasó hace unos días. Miren, tuve el privilegio de ver una representación hecha por un grupo de jóvenes de una iglesia. Ellos se dedicaron a explicar a través de actuaciones Colosenses 3, en particular el versículo 12, también el 13, vestidos como escogidos de Dios, soportándoos unos a otros. Los pastores de esta iglesia confiaron a los jóvenes hacer esta reunión mensual y ellos, a su vez, activaron a otros jóvenes. Fueron sobreestantes y fueron superintendentes. Y todos emocionados dijimos amén. Quizás usted esté pensando, Carlos estará hablando de ese video que hicieron los jóvenes el mes pasado. No sé, puede ser. Yo lo único que le digo que me sirvió de ejemplo. ¿Por qué? Porque los mayores, los líderes, los ancianos, los pastores, le encargaron, le confiaron a los jóvenes realizar esta tarea. Y toda la iglesia, como ocurre en todos lados, cuando los jóvenes se dedican, nos maravillan, nos asombran. ¿Cómo lo pudieron hacer? ¿Cómo lo pudieron cómo lo pudieron lograr? Oro, hermanos, para que este espíritu de cuerpo existente hoy en la iglesia de calle Santiago del Estero se afirme y crezca. Y que este capítulo 3 sirva como espejo. Para algo tiene que servir. Como espejo, donde mirarnos. Para pensar en la unidad, en la estima, en la dedicación y en tantas otras cosas que hemos dicho en esta noche. Que Dios los bendiga en la prosecución de estos capítulos que siguen, donde realmente hay lecciones maravillosas que Dios nos pone frente a nosotros para que las actualicemos, las internalicemos y las ejecutemos. Que Dios los bendiga, hermanos. Les saludo desde el corazón.